Bendiciones mis hermanos, bienvenidos nuevamente a un estudio más del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de estos últimos tiempos. Sean bienvenidos todos los que se van conectando. El tema que vamos a estudiar el día de hoy, como usted ya lo vio en el título, es la justificación por la fe. Es un tema muy interesante, muy importante, una doctrina, la cual vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que si usted no se quiere perder nada acerca de la justificación por la fe, no se vaya y quédese hasta el final. Prepare su cuaderno, su Biblia y su corazón, que vamos a iniciar. Bendiciones mis hermanos, nuevamente bienvenidos, qué gusto es verlos nuevamente. Recuerde que estamos en el área de comentarios completamente en vivo, así que si usted nos quiere saludar, cualquier comentario, nos lo puede escribir en el área de comentarios, ahí vamos a estar contestando a la brevedad. Nos da mucho gusto, es de mucha bendición, mi hermano, estar aquí nuevamente, poder estudiar la palabra del Señor ya en este fin de semana. Gracias a Dios, rápido se está pasando el tiempo. Y ya vamos en la parte 6 de Filipenses. Qué rápido, ¿verdad? Pareciera que fue ayer que empezamos. Y el tema que vamos a estar viendo el día de hoy es la justificación por la fe. Es un tema muy importante para estos tiempos, así que no se vaya, quédese hasta el final. Si usted es la primera vez que nos ve, le invito a que se suscriba, es completamente gratis. Déjenos ahí su like, comparta. Es importante que active hasta acá la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de todo del material que estemos subiendo a través de esta plataforma. Le invito, si usted se quiere poner en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de este correo electrónico, sablevision.yt@gmail.com. Y si nos quiere escribir por medio de Facebook en inbox, nos escribe por sablevision.yt. Esta dirección nos va a redirigir a la página de Casa de Oración y ahí con mucho gusto también los vamos a atender. Pues mis hermanos, ¿qué les parece si vamos iniciando para que no nos coma el tiempo? Ya sabe que me gusta o procuro no excederme de la hora para que retengamos lo más posible. De repente el cerebro no retiene más información después de los 20 minutos, me parece. Pero yo creo que una hora es más que suficiente y sustancioso, ¿verdad? Entonces, para no llevarnos más tiempo, vamos a iniciar. Acompáñeme a Filipenses 3:1. Pero antes, quiero invitarlos a que, si usted es la primera vez que se conecta y la primera vez que ve estos tipos de videos, lo invito a que vaya a ver a la lista de reproducción. Ahí usted va a encontrar las listas por orden, ya sea Efesios, Filipenses. Si usted nos ve por primera vez, le invito a que empiece desde Filipenses, ya que vaya poniéndose al corriente, empiece por Romanos, para que vaya ganando todo desde el principio, todo el fundamento, toda la base. Estamos estudiando esta epístola a los filipenses y para los que nos van siguiendo, usted se dará cuenta que ahora no estamos estudiando como capítulo por capítulo, estamos estudiándolo temáticamente, por temas. Y la razón, hermano, es porque esta epístola no tiene una clara estructura doctrinal, como Efesios y Romanos, Primera de Corintios, Segunda. Filipenses no lleva una secuencia, sino que al igual que la carta de Filemón, es la carta más personal con la que contamos del apóstol Pablo.
Sin embargo, son 4 capítulos de intensa revelación. No los vamos a hacer menos, ¿verdad? El tema de hoy es la doctrina de la justificación por la fe. Vamos a ver cómo en 2 versículos el apóstol Pablo resume una doctrina. Les reitero, hermano, esta epístola la vamos a leer o la vamos a estar estudiando por temática. Como le dije al principio en la primera parte. Y no la vamos a estudiar secuencialmente como lo hemos estado estudiando los demás, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ya que terminemos Filipenses, iniciando Colosenses, vamos a retomar esa forma de estudio. Pero por el momento Filipenses lo vamos a estudiar temáticamente. Amén. Ahora sí, acompáñame a Filipenses 3.1, traducción Reina Valera 60. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vemos a un apóstol, hermano, que le está hablando a sus hijos amados, a su corona, ¿verdad? Y les está diciendo que sobre todas las cosas se gocen. Le estuvimos viendo en los 7 gozos. Y hay que recordar que mientras Pablo escribe esta carta, está preso, hermano. Y eso nos muestra que este evangelio nos permite tener gozo, pese a que las circunstancias que atravesemos no sean las mejores. Pero luego les dice, a mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El estudio pasado decíamos que la doctrina tiene que ser rumiada, hermano. La doctrina apostólica tiene que ser repetida muchas veces, porque luego damos por sentado que por haber escuchado un tema una vez ya es suficiente. Pero la palabra del Señor es inagotable. Entonces, al acercarnos a la palabra del Señor, nos acercamos a algo que es inagotable. Y también quiero hacer una corrección. En el tema pasado dije que las vacas, hablando de los animales limpios, que eran figura de los que rumían o rumen el alimento, y ponía de ejemplo la vaca, que decía yo que tenía 2 estómagos. Pues ya me hizo la aclaración nuestro hermano Carlos Lich y nuestro pastor Lidio de Paraguay, nuestro hermano Carlos de Perú, de que nuestra hermana Adi, perdón hermano Carlos, nuestra hermana Adi de Miami, que es de Colombia, nuestra hermana Adi Sullivan y nuestro pastor Lidio me corrigieron que no son 2 estómagos, que son 4. Entonces, para que tenga ahí usted el dato correcto, son 4 estómagos los que tienen estos animales rumiantes, por ejemplo la vaca. Pero sí, solo 2 veces. Primero uno la mastican, la digieren, la vuelven a expulsar, y después la expulsan y se la vuelven a comer. Entonces ahí está, les dejo ahí ese detalle. Permítanme un momento, que se me movió aquí algo, permítanme. Listo. Luego el diablo no quiere meter aquí de sus patas y sus narices, pero en el nombre de Jesús es más grande de nosotros, el que está del lado de nosotros, que el que está en contra, ¿verdad? Y son detallitos. Entonces, dada esta aclaración, hermano, podemos continuar, ¿verdad? Las vacas tienen 4 estómagos, no solo 2, como lo dije en el estudio anterior. Ahora, en el versículo 2, y es lo importante, hermano, esa es la figura, pues por eso lo retomé. Es importante que nosotros escudriñemos la palabra, la rumiemos. ¿Qué es rumir? Volverla, la digerimos y la volvemos a estudiar y la volvemos a digerir. Así como los animales limpios que menciona en Levítico. Entonces ahora en el versículo 2 Pablo comienza a hablar de los 5 ministerios. Ya los tocó Efesios, ¿verdad? Y ahora lo hace también en Filipenses, solo que habla de 3 ministerios en su lado negativo y 2 en su lado positivo. Acompáñeme a Filipenses 3.2. Filipenses 3.2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Lo primero que dice es guardaos de los perros. Y cuando habla de los perros, está hablando de los falsos pastores.
Y representan a los falsos pastores porque los perros son los que devoran al rebaño. No sé si a usted le ha dado la oportunidad de ver pastores en los valles. Siempre van acompañados de un pastor alemán o de un perro de la raza pastor inglés, pastor escocés. Son los mejores perros para pastorear ovejas, me refiero en lo material. Pues por eso pone la figura del Señor, porque estos perros de repente se creen pastores. Hemos visto también muchas caricaturas, muchas películas donde los perros se creen los amos de las ovejas y hasta las muerden y las lastiman. No es como el pastor que nada más las acomoda y con su callado las va jalando. Los perros no. Los perros no las jalan, sino hay perros que hasta las muerden y las lastiman. Cuando dice Pablo, guardaos de los perros, se refiere a aquellos que también estaban con el rebaño. Hay ayudas también de los pastores, mi hermano, que son como esos perros que ayudan al pastor, que sí son ayudas, pero de repente se les sube el rango y ya se creen pastores. De hecho, la mayoría de las divisiones se hacen por medio de esas ayudas principales de los pastores que se hacen creer pastores y levantan su propia obra. Cuidado, hermano, de esos que son los que lastiman a las ovejas. Y estos perros, hermano, también están en el rebaño. Se oye muy fuerte, ¿verdad? Pero así nos lo está enseñando la escritura. Acompáñeme a Job 31. Fíjese cómo nos enseña que los perros están en los rebaños. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Había perros, hermano, que estaban en medio del rebaño. Y eso hasta la fecha, ¿no? Los perros siempre van ahí acompañando al pastor. Pero muchos de esos perros lo que hacían era devorar al rebaño. No solo los lastimaban, sino que de repente ya empezaban también a hacer estragos. Cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia de Mileto, le habla acerca de los lobos que estarían en medio del rebaño. Mire, acompáñeme a Hechos 20:29. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo ahora comienza a hablar de lobos rapaces, pero cuando vemos el original de la palabra lobos, lobos rapaces, habla la palabra original es una palabra griega que se pronuncia lucos. Usted lo puede buscar en el número Strong, les lo voy a dar, es el G3074 de la concordancia Strong, y es lucos, que quiere decir lobos de pelos blanquizcos. Y aquí es donde entra el detalle, hermano. Lobos de pelos blanquizcos o blancuzcos. O sea que son lobos que aparentan ser blancos. ¿Se fija? Estos lobos rapaces son lobos de piel blanca o blanquizca, que no es completamente blanco. Entonces los lobos que se iban a meter al rebaño son lobos que parecían ser blancos. Está hablando de falsos ministros, de falsos pastores. Y cuando Pablo habla de perros en Filipenses 3:2, utiliza la palabra griega G2965, que es la palabra kuon, que quiere decir perro, pero ese perro es un hombre de mente corrompida. Fíjese lo que quiere decir kuon, hombre de mente corrompida. Entonces se levantarán perros. Cuidados de los perros, dice Filipenses 3:2. Cuidados de los hombres de mente corrompida. ¿Pero qué hacen los perros en la Biblia, hermano? Vamos a estudiarlo. Lo primero que hacen es despreciar la revelación. Fíjese, hermano, Acompáñeme a Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
En Mateo 7 el Señor pone a los perros de la mano de los cerdos, ¿se fija? Pablo estaba viendo a un grupo de pastores que se iban a levantar en el último tiempo, que iban a engañar a la iglesia y a despreciar la doctrina profunda. Y tristemente hoy en día, hermano, mucho pueblo de Dios guiado por perros escucha, sé que se escucha muy grotesco, hermano, pero así lo habla el apóstol Pablo. Dice que hay muchos que se están levantando en estos tiempos a manera de perros rapaces, que son hombres de mente corrompida, que nada más hacen que se desvíe la iglesia y menosprecian la doctrina profunda. Yo recuerdo, hermano, como testimonio, cuando estaba haciendo yo mi tesis en el instituto, el que me tocó ay, se me olvidó la palabra, pero el que nos va ayudando en cuanto a la ortografía y a que vaya con una metodología a la tesis. Se me olvidó el nombre, pero usted ya sabe a qué me refiero. Me tocó un pastor y me decía, oye, Efraín, pero ¿por qué te metes a temas tan profundos? ¿Por qué no mejor? Porque yo tenía que darle mi tesis, lo que llevaba yo avanzado en la semana. Él me lo revisaba y si había que hacer una corrección, me lo regresaba para que le hiciera las correcciones, y así era semana tras semana hasta terminar mi tesis. Y me decía, Efraín, no te metas en problemas con tanta doctrina profunda. Mejor, haz tu tesis de la alabanza, ¿qué es lo que haces? Y quería minimizar la doctrina por decir que la alabanza era un tema muy sencillo. Al contrario, la alabanza es un tema todavía muy, muy profundo, pero para él era algo sencillo, fíjese. Y entonces, como él, hay muchos que dicen, no, ¿para qué te metes? ¿Para qué te profundizas si te puedes volver loco? Y sí, hermano, si usted no se mete a la Biblia con la ayuda del Espíritu, se puede volver loco. Si usted no recibe la palabra para edificación y solo se queda aquí, sí, se va a volver loco. Pero ese no es no es la meta que el Señor tiene para nosotros. Lo que Él quiere es que nosotros nos metamos a la Escritura para enseñarnos tesoros escondidos que son para nosotros. Tristemente hoy en día a muchos no les gusta esto. Entonces, estos perros, falsos ministros, falsos pastores, le han engañado a muchas ovejas y les han enseñado a menospreciar la palabra. A mucha oveja, hermano, que hoy anda detrás de espectáculos, pero no detrás de la palabra. Que anda detrás de actividades, pero no de la palabra. Anda detrás de apapachos y no de la palabra. Y hemos entrado a un tiempo, hermano, donde la iglesia está siendo entretenida, pero no edificada. Se le está dando, perdón, hermano, lo que quiere, más no lo que necesita. Y hay que quitar eso, hermano, porque no es el entretenimiento lo que nos va a hacer entrar al cielo, sino la edificación por fe es la que nos va a permitir que crezcamos. Y es que lamentablemente, hermano, tenemos o estamos en medio de una iglesia niña. Y no generalizo, pero la mayoría, hermano, de las iglesias son niñas. Una iglesia que no se ha desarrollado, que no recibe la palabra profunda, la palabra revelada. Prefiere siempre recibir lechita. Se ha quedado en el ministerio escondido y no quiere pasar al ministerio ungido. Así le gusta estar solo recibiendo, ensanchándose, engordando, pero no poniendo en obra. Así como la iglesia de Cantares 8, hermano, que dice, tenemos una hermana que no tiene pechos, ¿qué haremos con ella cuando sea perdida? Fíjese, hermano, lamentablemente se han levantado muchos perros a enseñarle a la iglesia a menospreciar la palabra. Y discúlpeme, le vuelvo a reiterar, se oye grotesco, pero así lo está mencionando la Escritura, porque son hombres de mente corrompida. Perros rapaces, lobos rapaces que aparentan ser blancos. Pero otra cosa que hacen los perros está en Lucas 16:21. Dice que los perros no sanan las llagas, sino que solo las lamen. Mire, acompáñeme a Lucas 16:21. Lucas 16:21 lo estoy leyendo en la traducción Reina Valera 60. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas.
Aquí estamos hablando del Lázaro y el rico. Pero quiere decir que Lázaro, el mendigo hermano, era otro pródigo. Porque al igual que el pródigo, ansiaba saciarse con las migajas del rico. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender que la palabra tiene una promesa. Y esa promesa es la promesa de la provisión. Lo estamos estudiando con mi esposita. No se lo pierda todos los sábados a las 9 de la mañana. Ahí está el comercial. Porque dice la palabra del Señor en Salmos 37:35. Dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces el justo no va a ser desamparado, hermano. No va a ser mendigo. Entonces este Lázaro tuvo que haber sido un mendigo. El problema de Lázaro es que se sentó a la mesa de un rico a esperar migajas, teniendo a un Dios todopoderoso, hermano, que le podía dar un pan completo. Y es lo mismo que vivimos en estos tiempos. Lamentablemente hay muchos hermanos en la fe que están esperando de la provisión de los hombres, pero no están esperando de la provisión divina. Por eso nosotros necesitamos ir a la provisión sobrenatural que viene de parte de Dios. No esperar nada de los hombres, hermano, si tenemos al proveedor principal. Pero los perros, hermano, venían y le lamían las llagas a Lázaro. Y es que el perro en su saliva tiene una especie de analgésico, hermano, donde los perros son ministros que calman el dolor, pero no sanan. Son esos ministros que solo dan palmaditas y sí dan una palabra que hace que se conforte el alma de la persona, pero no sana. Solo le dan vueltas al problema. Y usan la palabra con una elocuencia, mi hermano, que uno de repente dice, uy, sí, qué bárbaro, este hermano sí que es usado por el Señor, porque qué palabras da, que consuelan, pero no sanan. Esos son los perros, hermano, los hombres de mente corrompida. Y Pablo está hablando de estos falsos pastores, hermano, perdón, a los filipenses. Pero también les dice que se guarde de los falsos obreros. Y aquí definitivamente está hablando de los falsos evangelistas. Y les digo que está hablando de los falsos evangelistas porque cuando la Biblia habla de evangelista, Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Leamos 2 de Timoteo 4:5. Entonces los obreros son obra. Entonces puede ser obrero los evangelistas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sé obrero. Entonces el evangelista va a ser un obrero. Por eso la Biblia dice, guárdense de los falsos obreros, de los falsos evangelistas. Lo que está diciendo es, guárdense de aquellos que no aman la obra, sino que solo aman su propio vientre. Que sí, que dicen ser evangelistas, pero en realidad están buscando otro lucro, ¿verdad? Porque aquí en Filipenses Pablo habla de estos enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que discernir quién es un siervo de Dios y quién no lo es. No porque tenga corbata y traje, hermano, y Biblia, nos vamos a comer todo lo que diga, ¿verdad? Y de allí la importancia de que dentro de los 9 ministerios, de los 9, dones del Espíritu Santo, el séptimo es el don del discernimiento de espíritus. Acompáñeme a Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí están los malos obreros, hermano. Los malos obreros son aquellos cuyo fin es perdición. En lugar de llevar a la salvación a las almas, las están llevando a la perdición. Pero que dice que su Dios es el vientre. Entonces son ministros que solo viven para sus placeres y solo piensan en lo terrenal. Acompáñenme a Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Fíjese, guardaos de los falsos pastores, guardaos de los falsos evangelistas, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Termina este versículo con los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son estos, hermanos?
Aquí está hablando de que se guarden de los falsos apóstoles. Y es que los verdaderos apóstoles lo que promueven es la unidad en el Espíritu. Y esto lo vemos en Filipenses 2.1. Acompáñeme ahí. Filipenses 2.1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Unánimes sintiendo una misma cosa. Entonces, definitivamente, hermano, estamos viendo que la Biblia nos habla de un apóstol que está llamando a la unidad. Entonces, un falso apóstol, ¿qué es lo que hace? La división del cuerpo. Entonces, el verdadero ministerio apostólico manda a la unidad del Espíritu. Y eso mismo es lo que promueve Pablo en Efesios 4.2. Acompáñenme a Efesios 4.2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El ministerio apostólico va a promover la unidad. Pero Filipenses 3.2 dice que se guardan de los que mutilan el cuerpo. ¿Se fija? Entonces, esos son los falsos apóstoles. Entonces, fíjese qué interesante, hermano, que Pablo habla de 3 ministerios negativos. Número 1. Guardaos de los perros, que son los falsos pastores. Guardaos de los falsos obreros, que son los falsos evangelistas. Aquí está el segundo ministerio. Y guardaos de los que mutilan el cuerpo, los falsos apóstoles. Entonces está hablando de 3 ministerios negativos. Pero en el versículo 3 habla de 2 ministraciones ministeriales positivas. Fíjese, acompáñeme a Filipenses 3.3. Fíjese qué interesante, hermano. Usted lo había visto de esa manera. Como si nosotros nos metemos a estudiar y ponemos ahí cuidado con los palabras y leerlo detenidamente, nos vamos a dar cuenta que hay mucha revelación, hermano, y muchos detalles, los cuales se nos pasan si los leemos de corrido. Por eso le digo, lo invito, usted nunca lea, o sí, la primera vez que usted vaya a leer la Biblia, léala de corridito. Pero la segunda vez que la lea, usted ya déle sus pausas y váyalo estudiando. También otra forma de estudiar la Biblia es por temática, como lo estamos haciendo en Filipenses. Usted puede ver los temas, todos los temas que hablan de una sola temática y estudiarlo en toda la Biblia, hablan de ese mismo tema. Otra forma de estudiar la Biblia es versículo por versículo, capítulo por capítulo. Entonces hay infinidad de formas en las cuales usted puede estudiar la palabra del Señor. Fíjese lo que dice Filipenses 3.3, hablando de 2 ministraciones ministeriales positivas. Ya hablamos de lo negativo, ahora vamos a hablar de lo positivo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando la Biblia habla de la verdadera circuncisión, está hablando del ministerio profético. Porque lo que tiene que hacer el profeta, hermano, es circuncidar a la iglesia. ¿Qué es eso, hermano? Pues el trabajo del profeta es erradicar el pecado del pueblo. Por eso cuando Elías degolló a los profetas de Baal, me llama mucho la atención que lo hizo en el Monte Carmelo. Vamos a leer el primer libro de Reyes 18-19. Vamos a ver los significados de esto, hermano. Primer libro de Reyes 18-19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo, hermano, Elías humilló a los profetas de Baal. Y los humilló, hermano, porque Elías sí era un genuino profeta del Dios verdadero. Y fíjese, hermano, que hace énfasis que es en el Monte Carmelo, ¿verdad? Pues fíjese que Carmelo, casualmente, quiere decir cordero circuncidado. Otro significado es los oídos llenos de grano. Entonces Carmelo tiene estos 2 significados, o de tantos, los que más me llamaron la atención. Es cordero circuncidado
y los oídos llenos de grano. Entonces Elías en el monte Carmelo hizo descender fuego del cielo, porque Carmelo quiere decir carnero circuncidado. Entonces el ministerio profético, hermano, es aquel que circuncida. Pero después dice, nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo la confianza en la carne. Y aquí comienza a acercarse a la doctrina de la justificación por la fe de Filipenses. Después de toda esta introducción, ¿verdad? Aquí está hablando del maestro que les enseñaba a la iglesia a gloriarse en Cristo y a no poner su confianza en su propia carne. Entonces vemos cómo en Filipenses 3, 2 al 3, el apóstol Pablo está hablando de los 5 ministerios, pero habla de 3 de ellos de forma negativa y 2 de forma positiva. Y eso quiere decir que Pablo nos está enseñando que la doctrina se puede aprender en lo positivo y también en lo negativo. Es decir, que hay cosas malas en la Biblia de las que también podemos aprender, como cuando Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata. Eso fue un acto malo, ¿verdad? Pero entre otras cosas, de allí, hermano, podemos aprender que no tenemos que amar el dinero para no ser como Judas. Son cosas negativas que nos enseñan algo positivo. Leamos nuevamente Filipenses 3.1. Filipenses 3.1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces ya hablamos de los 3 ministerios negativos, que son el pastor. Está hablando, cuídense de los falsos pastores, de los falsos evangelistas y de los falsos apóstoles. Y habla de los 2 positivos, que son los profetas y los maestros, hablando de lo que acabamos de ver. Entonces Pablo ahora a los hermanos de Filipo, hermano, les pone 3 ministros falsos y 2 verdaderos, porque él confiaba en que ellos ya tenían la madurez suficiente para poder discernir entre lo falso y lo verdadero. Y aquí una vez más nos enfatiza, hermano, y demuestra que nosotros debemos tener un crecimiento, un desarrollo espiritual en la palabra. También ya estuvimos hablando acerca del desarrollo espiritual. Lo invito a que vaya a ver ese tema. Está también muy interesante. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora, Filipenses nos va a dar un currículum vitae de Pablo, hermano. Filipenses nos aporta a nuestro crecimiento espiritual, a un apóstol que comparte lo que Dios hizo en él. Fíjese, vamos a leer el versículo 5. El currículum vitae del apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo, hermano, nos da 7 características de su vida. Primero dice, circuncidado al 8º día. En Génesis 17:2, hermano, Dios le dio a la orden a Abraham que circuncidara a los suyos. Quiere decir que Pablo desde los 8 días de nacido ya estaba cumpliendo la ley. Y eso quiere decir que Pablo tenía padres que les gustaba cumplir la ley de Dios. Mire, para que quede corroborado, vamos a leer Génesis 17:12. Génesis 17:12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Entonces, el apóstol Pablo llevaba la ley al pie de la letra, o por lo menos sus papás, porque él fue circuncidado a los 8 días de nacido. Y si a eso le añadimos que Pablo hablaba 3 idiomas, hermano, hablaba griego, arameo y hebreo. Pablo era un hombre de buena cuna, un hombre preparado, hermano, un hombre culto. Pablo no era un pescador como Pedro. Por eso a Pablo lo llevaron a lugares donde no llevaron a Pedro. Y este es un mensaje para los jóvenes, hermano.
Es importante también que la juventud se prepare para que pueda llevar la palabra a niveles mayores. Y es que muchas veces Dios permite que los jóvenes se preparen no para ejercer, sino para usar esa preparación para el servicio de Dios. Amén. La segunda característica, del linaje de Israel. Cuando la Biblia habla del linaje de Israel, está hablando de una promesa de parte de Dios. Dios había dado una promesa para aquellos que eran del linaje de Israel, y la promesa era el reino. Todo judío era preparado para esperar el reino que vendría. La tercera característica es de la tribu de Benjamín. Mientras muchos de esos que andaban judaizando la iglesia, hermano, ni siquiera tenían una genealogía de ser un auténtico judío, pues Pablo sí la tenía. Hoy en día, hermano, muchos que se dicen ser judíos ya andan enseñando a los cristianos a usar kipá, a usar talí, a usar tzitzit, a circuncidarse, a guardar la Torá. Y que es malo decir Jesús, hermano, que ya no se debe llamar Jesús, sino Yeshua. Esos hermanos ni siquiera son judíos, son más gentiles que los gentiles, y andan torciendo la doctrina. Nosotros, hermanos, no somos llamados a guardar la ley. Nosotros testificamos a todo aquel que quiere guardar la ley, que de la gracia de Dios han caído y están obligados a cumplir toda la ley. Porque el que falla en un precepto, falla en toda la ley. Eso ya lo estuvimos estudiando. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas. Nosotros ahora estamos en la gracia, hermano, y la gracia no vino a invalidar la ley, sino que Cristo cumplió la ley. Y al cumplir la ley nos liberó de ella y nos dejó en la gracia. Ahora solo tenemos una ley, que es la ley del amor. Amén. La cuarta característica es hebreo de hebreos. Hebreo era considerado uno que viene del más allá, hermano. Y el primero que le llaman hebreo en la Biblia es Abraham, en Génesis 14:13. Acompáñeme a Génesis 14:13. Y vino uno de los que escaparon y los anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner. Entonces, cuando Pablo se dice hebreo de hebreos, lo que está diciendo es: yo amo a mi nación. Yo amo la promesa hecha por el Dios de Abraham. Pablo era de raza pura, por decirlo así, de linaje puro. Él sí venía hebreo de hebreos. La quinta característica dice: en cuanto a la ley, fariseo. El apóstol Pablo tuvo como maestro a Gamaliel, y Gamaliel fue el más grande maestro de Israel, y Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Acompáñeme a Hechos 22:3. Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Los fariseos eran, hermano, los que guardaban con celo la ley. El amor de un fariseo era el amor por la ley. Pero ese amor por la ley, hermano, no les permitió reconocer al Mesías. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Por eso cuando nosotros vengamos a la palabra, hermano, no solo busquemos la palabra, la letra, sino que busquemos al espíritu. Metámonos con Dios, clamemos al Señor, y entonces Él nos va a abrir la Biblia. No busquemos la Biblia solo para adquirir conocimiento, cultura, hermano, no. Hay que abrir la Biblia por amor y esperando que el Espíritu sea el que nos abra y que nos revele la Biblia. La sexta característica es: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Tenía tanto celo, hermano, por la ley, que él pensó que la iglesia se estaba levantando en contra de la ley, y entonces la persiguió. La fe que antes asolaba a Pablo, después la predicó, y eso solo Dios lo pudo hacer. Acompáñeme a Hechos 9:20. ¿Cómo va hasta aquí, mi hermano? Déjeme en los comentarios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios.
Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Ya eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La fe que antes perseguía, ahora era la fe que predicaba. Eso es lo que hizo Cristo con Pablo. Y la séptima característica es, y en cuanto a la justicia, que se basa en la ley, yo soy irreprochable. Eso quiere decir que nadie le podía reprochar a Pablo no haber cumplido algún principio. Quiere decir, hermano, que Pablo no solamente predicaba la ley, sino que vivía la ley. Pablo alcanzó la justicia de la ley, pero no alcanzó la libertad del pecado. Aunque durante toda su vida él cumplió la ley, no pudo ser libre del pecado. Porque el único que nos puede librar del pecado, hermano, se llama Cristo Jesús, el cual por medio de su sangre nos ha hecho libres. Pero ahora en el versículo 8 y 9, Pablo va a enseñar en 2 versículos la doctrina de la justificación por la fe. Ahora Pablo va a dejar establecido un principio glorioso, hermano, del Evangelio en Filipenses. Vamos a leer Filipenses 3, 8. Y con esto entramos a tema. Pero antes de entrar a tema, hermano, le voy a invitar, voy a hacerle este espacio para que le dé tiempo a usted de suscribirse, si es que no lo ha hecho, de dejar su like, si es que no lo ha hecho. Por aquí está el clic, por aquí, el clic de like y de dislike. Y el de, a un ladito del like y dislike, también está el de compartir. Usted le a esa flechita y puede compartir en todas sus redes sociales. Así que, mi hermano, después de darle este tiempo para que usted pueda darle like, compartir y suscribirse, si es que no lo ha hecho, lo haga. Pues después de este tiempo vamos ahora sí a iniciar Filipenses 3:8. Fíjese cómo en estos dos versículos, en el 8 y el 9, cómo habla el apóstol Pablo y deja una gran doctrina. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí, hermano, está la doctrina de la justificación por la fe. Después de presentar ese currículum, hermano, que nos da 7 características buenísimas de Pablo en la ley, perfecto en realidad, hermano, pero ahora dice que cuando encontró a Cristo, todo eso que nos menciona como su currículum vitae, su currículum de vida, lo es tomado como basura. Vamos a leer nuevamente Filipenses 3:8 en la traducción de las Américas. Fíjese cómo dice aquí. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo consideró basura todo lo que había considerado antes como bueno. Aquello que tenía como grandes logros en una justicia, hermano, según la ley, cuando apareció Cristo, esa vida pareció basura, pareció estiércol, dice alguna versión, ante la luz de Cristo. Cristo es más grande que la justicia de los hombres. Vamos a leer Isaías 64:6. Isaías 64:6. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz de la que clamaba, y la casa se llenó de humo. Lo voy a leer en la traducción Reina Valera 60. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Leamos Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Nuevamente. Ay, perdón, ya lo tenía aquí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo está diciendo, por amor a Cristo, mi currículum
perfecto es basura. La conversión de Pablo y la conversión de todo hijo de Dios que nació de nuevo, hermano, la doctrina de la justicia por la fe nos tiene que llevar a esa convicción de lo que antes para nosotros era ganancia, ahora es pérdida, ahora es como basura por amor de Cristo. Realmente, hermano, al estudiar Filipenses, tenemos que meditar en nuestro corazón si realmente nos hemos convertido a Cristo. Porque el que se convirtió a Cristo, todo lo que antes anhelaba, hermano, es basura. Ahora solo anhela una cosa. Acompáñame a Filipenses 3:9. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si nosotros, hermano, nos hemos convertido a Cristo, lo que vamos a anhelar con todas las fuerzas de nuestra alma es alcanzar a Cristo, es conocer a Cristo. Por eso me impacta cuando dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, lo que Pablo decía es, Cristo es un camino más excelente. Cristo es más excelente que mis logros humanos. Cristo es más excelente que mi buena trayectoria en la tierra. Necesito conocer a ese Cristo. Esta es la justificación por la fe, hermano. Que no nos importe el pasado, que, ay, mi hermano, si usted conociera todo lo que hacía, mis conocimientos, mis virtudes, mis habilidades en los negocios, mis habilidades en tal o cual circunstancia, ¿usted me respetaría más? Pues eso, hermano, no nos debería importar, lo deberíamos de tomar como basura, porque tenemos ahora un camino más excelente, que es Cristo. No importa cuántos títulos tengamos colgados en nuestra pared, no importa cuántos logros tengamos en nuestra vida, cuántas ganancias, lo que nos debe importar es ser hallados en Cristo Jesús. Vemos que Pablo nunca puso su confianza en la carne ni en sus logros, y su mayor anhelo era conocer a Jesús y entenderle cada día más hasta llegar al bendito día de verle cara a cara en la exaltación. La doctrina de la justificación en Filipenses no es por obra para que nadie se gloríe, es por fe. Y Cristo es mucho más grande que cualquier cosa, hermano, que cualquier éxito en la tierra. Esa es la doctrina de la justificación. Vamos a leer Romanos 5, del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo dijo, esto es por fe, esto no es por obras de justicia, esto es por la fe. El justo por la fe vivirá. Acompáñeme a Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entender, hermano, que somos salvos por fe indica que todas aquellas cosas que para nosotros eran ganancia, las estimemos como pérdidas por amor de Cristo. Indica que por amor de Jesús lo perdemos todo y lo tengamos por basura para ganar a Cristo. Ser salvos por la fe, hermano, indica que nosotros no miremos nuestro currículum vitae. Tu experiencia de vida no debe importar, sino y mirarlo como basura. Que no nos valga nada compararlo a la grandeza de Cristo. Todo esto, hermano, nuestros logros, nuestra experiencia de vida, nuestra trayectoria, nos debe parecer basura comparada a la grandeza de Cristo. Y eso solo un humilde lo puede reconocer, hermano. Y ya vimos cuál es el camino a la exaltación, ¿verdad? La humillación. Porque el que no es humilde, con lo que le acabo de decir, pues ya lo ofendí, ya se dio por aludido, por pensar que no ha valido tanto su esfuerzo por cada título. Y es que todos esos esfuerzos, hermano, por tener crecimiento profesional, crecimiento en la vida, tienen el mérito de tener las oportunidades que la preparación les dio. Porque mientras más preparación,
son más las oportunidades que se abren para salir adelante. Por eso no estamos peleados tampoco con la preparación, hermano. Pero lo que dice la doctrina apostólica es que todo currículum, por muy perfecto que sea, no es nada en comparación a la luz de Cristo. Por lo tanto, el que ha nacido de nuevo tiene que dejar todo para seguir a Cristo. Pero eso solo el humilde lo puede reconocer. Y el que no lo reconoce es porque aún no le amanece. No estoy diciendo, hermano joven, que dejes tu preparación académica, porque no, sino que tú la termines, pero que no te sientas que por haber terminado un doctorado, una profesión, no puedas o mires a los demás de arriba para abajo, sino que uses eso que aprendiste para la edificación de la iglesia. Puede ser que tu doctorado en cualquier estudio pueda servir para la iglesia. Y eso es muy importante, hermano. Puede ser que uses todo lo que fuiste preparado para el servicio de la iglesia. Lo que trata de decir y enseñarnos el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo, es de que no tengamos por más nuestros estudios, nuestros currículums vitae, más que la vida en Cristo. Por eso dice la Biblia que el que se gloría, gloríese de que conoce a Cristo. Amén. Pues mis hermanos, espero que les haya sido de bendición este estudio, como lo ha sido también de edificación para mí. Espero que los jóvenes hayan entendido y no se transgiverse, que los adultos no se hayan ofendido por todo lo que dije, de que todo lo que han atravesado en la vida. Yo sé que a veces la escuela de la vida es la más difícil y la más con más obstáculos, y que mucha gente mayor que nos ve pues ha pasado por todo eso, y que yo diga que todo eso que usted ya pasó lo tome como basura, pues se pueda ofender. Pero yo quiero que lo vea de este lado de la escritura, hermano, que todo obstáculo que pasó, toda carencia, todo el trabajo que tuvo que atravesar para vivir como vive en este tiempo, obviamente costó mucho trabajo. Pero lo que quiero que vea y lo que quiere el Señor que usted se dé cuenta es que todo eso, hermano, es mínimo a conocer a Cristo. El conocer a Cristo es mayor que todo lo que pudimos haber vivido, experimentado y logro o cualquier situación la cual nosotros podamos sentirnos orgullosos y subirnos la corbata. Así que mi hermano, espero le haya sido de bendición. Nuestra meta es ser hallados en Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, Dios los bendiga. Pasen una excelente noche. Espero les haya sido de edificación este tema. Los espero aquí el próximo lunes para seguir estudiando. Ya vamos, yo creo que como a la mitad del estudio de Filipenses. Y lo invito el día de mañana a las 9 de la mañana a estudiar guiados por la palabra con mi esposita Laurita de Arcila. Los esperamos mañana sábado, 9 de la mañana, para seguir estudiando acerca de la provisión divina. Pues mis hermanos, fue un gusto. Pase una excelente fin de semana acompañado ahí de su familia. Pase bonitos momentos con su familia, y el domingo nos vemos en nuestras respectivas congregaciones. No deje de congregarse, mi hermano, es una invitación. Así que Dios los bendiga, me despido, y si el Señor lo permite y no ha venido, nos vemos aquí el lunes a las 7 de la noche conmigo, y mañana sábado con mi esposita en Guiados por la Palabra. Bendiciones y excelente noche, excelente fin de semana.